Regresando a nuestra parte de sectores de apoyo, como lo habíamos comentado 2 sesiones anteriores, hay un elemento muy importante que deben de considerar, el aspecto de las fianzas. Las fianzas, como habíamos visto en su momento, es este instrumento que nos apoya para solventar algún tipo de deuda que se pueda llegar a dar. Tú como empresario puedes solicitarle a tus proveedores, tus clientes, que para que se haga un pago en específico, te puedan garantizar ese pago vía una fianza. Como lo podemos ver en nuestra primera lámina, esta fianza lo que busca es garantizar de que se haga frente a una obligación que se ha contraído en algún momento determinado. En muchos casos, a ti como proveedor, posiblemente una empresa te solicitará una fianza. O en dado caso, el gobierno, si estás licitando para algún concurso de tipo mercantil con ellos, también te solicitará una fianza para que cumplas las condiciones que estás indicando en tu contrato. Por ello es muy importante que conozcas cada uno de los elementos de la fianza. La fianza, como comenta esa lámina, es la garantía que implica que en caso de que se tenga que hacer frente a alguna obligación por cuenta de un deudor que no cumplió, una institución de fianzas, una afianzadora como la conocemos, será la encargada de pagar y buscará recuperar el monto que se reclame, que se le entregue al beneficiario. Entonces, aquí entendemos que hay 3 personas que intervienen, como habíamos comentado hace 2 sesiones. La primera persona que se tendría que comentar es el fiado. El fiado es la persona que en algún momento dado está quedando como responsable del pago sobre algo. Tiene un compromiso de pago. Por el otro lado tendríamos un beneficiario. Este beneficiario lo que buscaría es obtener un monto, una cantidad para poder solventar algunas cuestiones o algún juicio que se haya tenido. Cuando se tiene que pagarle a esta persona, se tendrá que considerar como el beneficiario. Pero para el cumplimiento entre el fiado y el beneficiado hay una institución, la afianzadora. Esta afianzadora lo que buscaría es solventar y decir, en el caso que el fiado, que esta persona que tiene la responsabilidad de un pago, no te cumpla a ti beneficiario, yo como institución, yo te garantizo a ti beneficiario que se te va a hacer el pago. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos aquí una afianzadora. Esta afianzadora, en cada uno de nuestros países tiene sus legislaciones propias, pero lo que busca es que se cumpla con esta garantía que se está pidiendo vía el beneficiario. Lo normal que se pide son una serie de datos para que una empresa se pueda constituir como una afianzadora, una institución de fianzas. Nuestras legislaciones son muy rigurosas en este sentido. Las afianzadoras deben de solventar un patrimonio propio, en donde puedan hacer uso de esos bienes que tengan para hacer el pago en su momento. Al igual que se les solicitan cuestiones especiales a las bancas, al igual que se solicitan cuestiones para los seguros, las afianzadoras también entran de regímenes especiales dentro de la actividad comercial. Por eso debemos tener muy en cuenta este aspecto. Participan 3 personas en el momento de la fianza. Uno, el responsable de hacer el pago, el fiado. Segundo, quien tiene que obtener esos recursos, que sería el beneficiario, a quien se le tendría que pagar, y esta institución que garantizaría que en caso del fiado no pagara, entonces ellos intervendrían, que sería la afianzadora como tal. En nuestra siguiente lámina podemos observar qué cuestiones, qué documentos en específico nos pide una afianzadora a nosotros si fuéramos los que nos van a fiar como tal. ¿Qué documentos tenemos que tomar en cuenta para que nos puedan dar esta fianza?
El primero tenemos que ver que son los documentos que contenga la obligación principal. ¿A qué nos referimos a ello? Donde se tiene el monto que se va a pagar. Estos documentos pueden ser variados en cada uno de nuestros países, pero solo por mencionar algunos les voy a comentar. En algunos de nuestros países, ¿qué se piden? Que se haya firmado un contrato, en donde se indique claramente cuál es el monto de la cantidad que en este caso el fiado, el responsable del pago, va a tener que dar en algún momento a ese proveedor, a esa institución donde tiene una deuda como tal. El contrato principal, muy importante. En algunos países piden de que estos contratos estén notarizados, en algunos no. Hay que revisar muy bien nuestra legislación. Otro puede ser el mismo documento de un pedido. Cuando nosotros hacemos algún tipo de pedido a uno de nuestros proveedores, el proveedor, para garantizar que se le vaya a hacer el pago, te pedirá en muchas ocasiones, sobre todo cuando estás iniciando una relación comercial, un contrato de afianzador. Para ello, tendrás que presentarle el contrato o este pedimento, como también en algunos países lo conocemos, de que se está haciendo un pedido especial y que se tendría la deuda con tal empresa, con tal persona. Otro de los documentos que también nos podrían estar pidiendo en el momento de que se emita una fianza a alguna persona son el convenio de pago de parcialidades. ¿A qué me refiero? Cuando hay una serie de parcialidades, de pagos en algún lapso de tiempo, en esos casos, la fianzadora lo que te solicitará es de que documentes cada cuándo van a hacerse estos pagos. Si tú llegas a faltar en algún momento de pagarle a ese proveedor, entonces en ese momento la fianzadora estará entrando para hacer el pago correspondiente. Lógicamente, el negocio de la fianzadora no es de que te esté prestando el dinero y que te solvente alguna deuda. La fianzadora, su obligación es, en el momento de que se solicite vía tu proveedor, ellos harán el pago y buscarán la forma de cobrarte a ti, obviamente con sus propios intereses específicos. Otro documento obligatorio que te pueden llegar a pedir si estás solicitando una fianza es las inconformidades fiscales. ¿A qué nos referimos? Si en algún momento dado no has llegado a pagar cuestiones fiscales, ese documento también te lo van a solicitar la fianzadora para poderte otorgar este servicio. En otro caso, más adelante vamos a ver qué tipo de fianzas existen en el mercado. Pero en dado caso de que estés en problemas legales, judiciales, y tengas que solicitar, más bien el gobierno, la institución judicial, te solicite dinero para hacer frente a lo que tú no pudiste pagar en su momento o contra la resolución que fue negativa en tu contra y que tienes que pagar de cierta forma, para garantizarse el gobierno puede mismo pedirte una fianza para solventar ese dinero. Por ello te puede pedir la fianzadora que ya exista el documento jurídico donde quede asentado que ya tienes una responsabilidad con el gobierno, una responsabilidad judicial y que vas a tener que pagar en algún momento este dinero. Ese es el primer punto. ¿En qué documento dice que tú, fiado, tienes la responsabilidad de pagarle a otra persona? Ese sería el primer punto. El segundo punto son documentos muy específicos sobre la solvencia de tu empresa. ¿Qué te van a llegar a pedir? Tus estados financieros. Seguramente te van a pedir tu estado financiero anualizado, no solamente el que tú le presentes que se hizo el pago al gobierno, como lo llamamos los pagos anuales, sino también te van a solicitar
el último estado financiero del mes anterior, para que se compruebe si tu empresa como tal es solvente para hacer el pago. Eso es muy importante porque la afianzadora necesita saber si tienes el patrimonio propio para que realmente vayas a cumplir. El negocio de la afianzadora, como comentaba, no es el préstamo, no es una institución bancaria. Su negocio es que pueda cobrarte en el momento dado de que tú tengas que utilizar sus servicios. Eso es muy importante. Otro punto que te pueden pedir, como lo comentaba, son las relaciones patrimoniales. Ya le dijiste en un estado financiero que tienes tantos activos, pero también te pueden llegar a pedir tu relación patrimonial. ¿Cuántos bienes, inmuebles y muebles son tuyos? En el caso de que sea una empresa, ¿cuántos pertenecen ya a la empresa? ¿Cuántos forman realmente parte del activo y que puedan ser cobrables en un momento dado? Que si tú necesitas venderlos, puedan venderse rápidamente para que tú hagas frente a la deuda que tienes. Primeramente sería con el beneficiario, y si no pudiste pagar en tiempo y forma al beneficiario, cuando entra la labor de la fianza, de la afianzadora, entonces la afianzadora será la que te buscará cobrar a ti, y ellos lo que van a buscar es de que tengas bienes que puedan hacerse líquidos rápidamente. Que tú puedas venderlos en dado caso que no tengas el dinero líquido, que se puedan vender y puedas entregarlo. Ese es otro punto que te van a solicitar. Conocer cuál es tu declaración patrimonial, cuánto tienes. Otro punto que también podemos ver dentro de este apartado son algunos tipos de documentos específicos. Dependiendo del tipo de fianza que tú estés estableciendo, puede haber diferentes formas. Te pueden pedir documentos jurídicos. Como te lo comentaba, en algunos casos, si tienes alguna apelación jurídica, te pedirán una serie de documentos, por decir. Como empresa, como una sociedad anónima, te pedirán copia de tu acta constitutiva. Para conocer cuáles son tus funciones, cuáles son tus giros. Te pedirán una relación de quiénes son los socios. Y en dado caso, si tú ya tienes un apoderado legal o un administrador único que es el responsable, también te solicitarán información sobre eso. Saber quién es el responsable directo de las actividades de la empresa es fundamental para la afianzadora. Ellos lo que buscarán en su momento es hacer el cobro como tal y saber quién es el responsable ante tal moratoria, en caso que no puedas hacer el pago. Ese es un documento jurídico que en algún momento te solicitarán. En algunos casos también te pedirán el registro público del comercio. Si recuerdas, cuando constituiste la empresa, se te solicita que vía tu notario, en muchos casos, se haga este registro público, en donde tú informas ante tu delegación, ante tu municipio, que formalmente vas a iniciar operaciones. Por eso, si todavía no tienes tu registro, es un documento que vas a necesitar y si no, no te van a poder entregar una fianza. Otro elemento que te pueden solicitar son los documentos técnicos. ¿A qué me refiero? A que tú eres capaz de hacer cierto producto. En alguno de los tipos de fianza que vamos a ver a continuación, lo que se está pidiendo es asegurar de que tú puedes tener la solvencia económica para producir cierto bien. Si tú dices que sabes cómo hacer ese bien, adelante. La afianzadora te va a solicitar que presentes los documentos técnicos que avalen que tú puedes hacer ese bien. Ellos no se arriesgarían a hacer tu aval en dado momento para el pago si tú no sabes hacer el producto que estás diciendo que vas a emitir. Ese es un documento que seguramente te van a pedir. Otro elemento, otro documento muy importante que te van a pedir son documentos de identificación.
Seguramente te van a pedir tu identificación oficial. Si eres una persona física con actividad empresarial, será la tuya propia. Si ya te constituiste como empresa, solicitarán la identificación del representante legal. Recuerda que cuando tú diste algún tipo de poder a alguna persona en específica, esa persona puede intervenir en estas actividades. Por eso tienes que tener claramente quién es el responsable para solicitar un tipo de fianza y ser el aval en dado caso. Otros documentos que te van a solicitar es el llenado de un formato. En muchos de nuestros países ya hay unos formatos preestablecidos por las afianzadoras que te van a pedir y que tú vas a tener que concretar, que vas a tener que llenar y que vas a tener que presentar documentos que garanticen todo eso. Si tú dices que el representante legal es Roberto Martínez, en ese caso tendrás que presentar la documentación que sustente que Roberto Martínez es el responsable para esta actividad. Si tú indicas de que le debes a la empresa Patito S.A., tendrás que presentar el documento específico que se está contrayendo una deuda con esta empresa. No puedes pedir una fianza para una persona y que se le pague a otra. Tiene que quedar claro. Te van a pedir también la información de quién es este beneficiario. Esta persona va a tener en su momento que entregar la información del representante legal también, de su dirección fiscal. Ese es un documento más que te van a pedir. Otros posibles documentos que en algunas de nuestras legislaciones se está cada vez pidiendo más es el documento de revisión en el buró de crédito. En muchos de nuestros países, el buró de crédito se ha ido estableciendo poco a poco. ¿Qué busca esta institución? Es aquella que durante 5 o 10 años ha revisado tu historial crediticio. Estas instituciones lo que buscan es proporcionar información a todos estos intermediarios financieros, como es la afianzadora, como son los bancos, como pueden llegar a ser los seguros, que garantizan y que dan una información a estas compañías si tú eres responsable en tus pagos. Si de ti no tienen información en el buró de crédito, significa que tienes una contabilidad y que has pagado en tiempos y formas. Si el buró de crédito ya tiene información tuya negativa, lo más seguro es que ni un banco te preste en algún momento dado, ni que una afianzadora se vaya a arriesgar a solventar tu deuda. En muchas de nuestras legislaciones se dice que son 5 años de gracia, que durante 5 años, si has hecho bien tus cosas, se te puede prestar en estas cantidades. Si no has caído en algún incumplimiento, al 5.º año se te borra. En dado caso, tienes que revisar si en tu país ya existe este buró de crédito. Si tú has sido un pagador constante tanto a tus proveedores como a los bancos, puedes solicitar esta información, que el buró de crédito respalde que no tienes deudas y que si las tienes, las has ido pagando en tiempo y forma. Va a ser un documento de soporte y de aval para ti. Otro documento de soporte que te van a pedir posiblemente es a lo que llamamos avalúos. Si tú recuerdas, un avalúo es aquel documento que se emite y que dice cuánto vale un inmueble tuyo. Como lo comentamos anteriormente, te van a solicitar sobre tus bienes patrimoniales. Si tú dices, este bien es mío, tuviste que haber comprobado de que está registrado a tu nombre. Pero no solo es eso, sino también te van a solicitar el avalúo. ¿Cuánto vale al día de hoy en dinero? Como tú podrías poner como garantía algún bien inmueble tuyo, entonces es necesario que la afianzadora conozca cuánto vale en el mercado y ellos tomar la decisión si eres viable de que se te dé una fianza.
Ese es otro documento. Ahora bien, como les comentaba, existe una serie de fianzas que se han creado en el mercado. Cada una de estas fianzas tiene alguna característica especial y que te van a servir en tu proceso administrativo. Dentro de las fianzas más comunes que conocemos, hay 4. Estas fianzas lo que buscan es de que tengas listo el esquema en donde las vas a aplicar. La primera fianza es aquella de fidelidad. ¿A qué nos queremos referir con fidelidad? Este tipo de fianza lo que busca principalmente es que se resarza el daño que te puede hacer un empleado. Sobre todo cuando comete algún tipo de delito. Este es un tipo de fianza que en algunas características puede ser muy bien aplicado. Si tú eres una industria que tiene esa problemática de alta rotación, donde tu producto es muy fácil que pueda ser dañado o que pueda ser robado como tal, se puede establecer una fianza sobre ese personal. ¿Qué tipos de fianzas podríamos aplicar en este tipo? El primer tipo de fianza de fidelidad sería aquella individual. ¿A qué nos referimos aquella individual? Que tú estableces una fianza sobre una persona determinada. Posiblemente tú eres una empresa que mueve mucho dinero, posiblemente eres un banco, una institución en donde hay un flujo importante de dinero y tienes algún tesorero, tienes algún cajero principal, que es el que está moviendo todo este flujo de dinero. Si tú tienes algún problema con este trabajador, si llega a robarte, en este caso, tú sabes que es un puesto vital e importante y que todas las personas pueden caer en esta tentación. Por eso establecerías una fianza específica sobre esta persona. Este sería un tipo de contrato de fidelidad, aquel que estableces de manera directa sobre una persona. Otro tipo de fianza de fidelidad que se tiene en el mercado es aquella que llamamos por cédula. Esta cédula lo que busca es integrar varias fianzas individuales. Eso es muy sencillo, de varias personas en específico. Un tercer tipo de fianza de fidelidad que tenemos en el mercado es aquella que llamamos global. ¿A qué se refiere una global? A que todo personal, independientemente del nombre de quién es la persona, dentro de tu organización o dentro de una serie de puestos importantes, se le va a establecer un tipo de fianza. Aquí no es la serie de fianzas individuales que vas estableciendo, que te haría, en ese caso, el que llamábamos de cédula, sino ya es una global, una que te integra que para todos los puestos de esto, esto y esto, se está estableciendo un tipo de fianza. Esto es muy importante, porque si tienes una serie de abusos de confianza, sobre todo de tu personal, como lo llamamos, de confianza, entonces ya tienes la garantía que si tienes problema con este tipo de personal, va a estar de cierta forma con una fianza. Sus actividades, si son delictivas o de peculado, no te van a costar tanto si llegan a caer en esta situación. Un último tipo de fianza que podemos tener de este carácter de fidelidad es la de vendedores. Esta, como se ve, es el esquema directamente. Tú estableces un tipo de fianza por los vendedores que tienes. Sabemos que es un elemento muy importante dentro de tu organización, por eso es que se ha establecido este esquema para tus vendedores. Aquí lo que se busca es que haya una fianza sobre el monto de las mercancías que se manejan.
Se puede manejar de manera individual o se puede manejar de manera colectiva. Pero es importante que sepas que existe en el mercado un tipo de instrumento, como es la fianza, que te puede garantizar el pago de alguna situación delictiva que tengas con tus vendedores. Si tus vendedores son gente de manera deshonesta, o si es una industria que se presta mucho a esto, tú puedes reclamar en dado momento la fianza. Tómalo en cuenta en el momento que estés haciendo tus proyecciones. Si dentro de la industria es una práctica común entre ellos, sería muy importante que tomaras en cuenta esto. Si el tipo de producto que estás ofreciendo son montos muy grandes, considerables, tómalo como parte. Tómalo con la consideración de que podrías establecer un tipo de fianza que te garantice en algún momento que si llegas a tener algún problema con tus trabajadores, haya una instancia que te pueda solventar ese dinero perdido. Y sabiendo que tendrías una afianzadora que buscaría solventarte y buscaría cobrarlo a su vez. Obviamente tendrías que irte ya por instancias jurídicas. Uno de los puntos importantes para que se haga válido el cobro de la fianza, en cualquier tipo de fianzas, es de que el beneficiario haga patente de que no se le hizo el cumplimiento de lo que se estaba afianzando. Esos son los 4 tipos de fianzas que conocemos sobre fidelidad. En este momento vamos a ir a un corte en donde tú como tal vas a conocer cuáles son los tipos de fianzas específicos que existen en tu país. Regresando de él, vamos a seguir viendo cuáles son los principales generales. Vas a ingresar a una página de internet de Latinoamérica en donde vas a poder conocer qué tipo de asociaciones existen en tu país que conjuntan a todas estas afianzadoras. Así podrás conocer cuál es la institución que regula a este tipo de empresas y cuál es la legislación que pertenece a cada uno de tus países. Otro de los elementos dentro de la clasificación de fianzas son aquellas de carácter judicial. Estas fianzas de carácter judicial lo que buscan es garantizar el cumplimiento de aquellas obligaciones que se tengan dentro de algún proceso judicial o derivado de alguna resolución. Normalmente este tipo de fianzas lo que buscan es garantizar el pago por una libertad provisional, por una condena, por algún tipo de daño o perjuicio que se haya hecho en algún tipo de procedimientos civiles. Dentro del aspecto judicial también tenemos 4 tipos de distinciones. Puede existir aquella fianza de carácter civil. ¿A qué nos referimos con una fianza de carácter civil? Es aquella que va a buscar garantizar el cumplimiento de alguna condena de carácter civil.
Dentro de estos esquemas también podría existir, también existe más bien, aquellas fianzas de carácter laboral. Aquellas fianzas que van a garantizar que se haga el cumplimiento de alguna resolución que se tenga en materia laboral, por decir. En algunos casos que se tienen, cuando tú tienes la obligación de pagarle en algún momento dado a alguno de tus trabajadores porque has perdido algún juicio en materia de laboral, de sueldos y salarios, lo que se te puede pedir dentro de la misma jurisdicción es que garantices que se va a hacer el pago a este trabajador. Para garantizar que se haga este pago, posiblemente te van a solicitar una fianza. Si tú perdiste este juicio, tendrás que contratar a una fianza para cubrir y decir que sí se va a hacer el pago y garantizar que el trabajador reciba su dinero. Si tú en dado caso no puedes directamente hacer el pago, entrará en ese momento la fianzadora. Posteriormente la fianzadora buscará cobrarte. Ese es el segundo tipo que podríamos tener de fianzas de carácter judicial. Unas son las civiles, otras son las laborales. El tercer tipo de fianza que podemos tener en su momento en relación judicial son aquellas penales, de materia penal. ¿A qué nos referimos con ellas? Una fianza de tipo penal es aquella que busca garantizar el pago de aquellas situaciones de libertad provisional. Si por alguna causa se cayó en cárcel y para poder salir de la cárcel se te está solicitando el pago de cierta cantidad y se autoriza que salgas, la instancia jurídica te dirá: garantízame que se va a cumplir el pago que se está indicando, en qué tiempo, vía una fianza. Si tú como tal no puedes pagarlo, entonces la fianzadora intervendrá en su momento. Ese es el tercer tipo de fianza de carácter judicial. Aquella que es de tipo penal y que sobre todo se aplica en estas cuestiones de libertad provisional. El último tipo de fianza que existe es aquella que busca garantizar cuestiones sobre el amparo. En muchas de nuestras legislaciones conocemos que la figura del amparo es aquel instrumento por el cual un particular busca defenderse de alguna acción cometida por el gobierno. En este caso, si el gobierno está cayendo claramente en daños y perjuicios contra tu persona, contra tu empresa, contra el mismo entorno, se puede solicitar el amparo. Y vía este amparo, si el gobierno, tanto federal como local, llegan a perder este juicio, si ya quedó identificado que el gobierno va a tener que pagar, tú como tal te puedes proteger y puedes solicitar que si el gobierno se tarda en su pago, puedas cobrarle vía una afianzadora. Este es otro elemento que debes de conocer de importancia. Tú también, como persona, puedes cubrirte utilizando este esquema. En este momento comentamos en aquellas situaciones donde intervienes directamente la situación gubernamental. Recapitulando, existen fianzas de tipo judicial en aquellos momentos en que tienes intervención con alguna instancia gubernamental. Existen de 4 tipos: aquella que es civil, la laboral, la que busca garantizar cuestiones penales y por último las de amparo. El tercer tipo de fianza que conocemos y que existe y que es de las más difundidas a nivel comercial es aquella fianza de tipo administrativo. Una fianza de tipo administrativo lo que busca es garantizar ese pago, que se cumplan las obligaciones generales entre 2 partes, que no se pueden englobar tanto en las de fidelidad
como en aquellas judiciales. Vamos a referirnos un poquito más sobre este tipo de fianzas administrativas. La primera, muy difundida, sobre todo cuando tienes algún tipo de relación con la iniciativa pública, cuando hay algún tipo de licitaciones, seguramente te va a pedir que establezcas una fianza de carácter concursal por el concurso. ¿A qué nos referimos con esto? Si tú estás proponiendo que se va a pagar cierta cantidad o que se va a hacer algún tipo de inversión para una obra de tal magnitud, tú como empresa tienes que garantizar que se va a realizar. Todas las personas que se integren a este tipo de concurso tendrán que garantizar vía una fianza que si ellos no cumplen con lo estipulado en esa propuesta, habrá un ente tercero, que sería la afianzadora, que va a solventar lo que esté costando esta situación. Ese es un tipo de fianza, la fianza de carácter concursal, aquella que busca garantizar que se cumpla el mantenimiento de lo que hayas indicado en este tipo de contrato. Otro tipo de fianza que tenemos de carácter administrativo es aquella de anticipo. ¿A qué nos referimos? Aquellas acciones en donde se te esté solicitando el anticipo económico o de algún bien, también es sujeto a que se te pueda solicitar una fianza. Si tú como tal tienes una situación mercantil en donde para iniciar tu actividad productiva tienes que solicitar anticipos, también te puedes cubrir sobre esta materia. Hay muchas veces de que decimos 50% por anticipado y 50% a la entrega del producto. Si tú necesitas para el flujo de efectivo que se te pague por anticipado, puedes pedir que también se te garantice este pago vía una fianza de anticipo. Con eso vas a cubrir que lo que has proyectado de tus gastos, la mano de obra, el material que tú ya estás solicitando a su vez, pueda ser cubierto y iniciar tu proceso productivo. Este es otro tipo de fianza de carácter administrativo que nosotros conocemos como de anticipo. Otro tipo de fianza que también conocemos es aquella de cumplimiento. ¿A qué nos referimos? Aquella tipo de fianza de esta característica lo que busca es garantizar que se cumpla lo establecido dentro de un contrato. Si tú dices que si no se te entrega en tiempos y forma un cierto producto, tú vas a ser sujeto a tener que pagar una compensación por no entregar en tiempo y forma. En ese caso, un tipo de fianza de este tipo lo que busca es garantizar esa parte, que si tú no puedes entregar o tu proveedor no puede entregar en tiempo y forma, se pueda solventar esta deuda como tal. Muchas empresas lo que buscan es que se les cumpla en formas. Hay empresas que están trabajando ya bajo este esquema de just in time, justo a tiempo. Si tú no cumples en el momento, en automático te están sometiendo a una penalización. Normalmente esa penalización va a ser de carácter económico. Para ello estas empresas, sobre todo las grandes empresas que ya empiezan a trabajar con empresas medianas y pequeñas, es lo que buscan, que las empresas pequeñas y medianas tengan este tipo de fianza, que las obligue a entregar en tiempos, y si no van a saber que van a tener una penalización. Y si no pueden solventar la penalización porque a lo mejor todo su dinero lo invirtieron en sacar este producto a esta empresa grande, la empresa grande lo que va a buscar es que se resarza la problemática que tendría. Y por ello se establece tipos de fianzas de este carácter. Por último, existe una cuarta forma de fianza administrativa. Esta es de la buena calidad.
El título lo dice todo. Una fianza de buena calidad lo que busca es que el producto, con las especificaciones que tú dijiste, con lo que se quedó en ese contrato, llegue en forma y llegue con la calidad que están requiriendo. Por ello, si recuerdas, minutos anteriores, comentaba que un elemento que te va a pedir seguramente la fianzadora y que sería claramente en este tipo de fianza es los documentos técnicos que solventen de que tú sabes hacer ese producto, que tú tienes la herramienta necesaria y los conocimientos para proveer a esta persona, a tu cliente, con un producto de calidad. Por ello, la fianza de buena calidad es lo que busca, garantizar y asegurar al cliente que el producto lo va a tener como él lo había indicado. Este es el último tipo que conocemos tradicionalmente sobre fianzas de carácter administrativo. Por último, en nuestra siguiente lámina, como podrán ver, hay un cuarto tipo genérico de fianza, la fianza que conocemos de crédito. La fianza de crédito, como su nombre bien lo indica, busca garantizar las obligaciones de pago de recursos monetarios que se establecen en compromisos de crédito. Cuando tú solicitas o cuando se te solicita algún tipo de crédito, se puede llegar a establecer un tipo de fianza que garantice que se va a hacer el pago en su momento. Este tipo de fianzas también se pueden dividir de 4 formas. El mercado conoce 4 distintos instrumentos que te pueden servir o que te pueden aplicar en momento dado. La primera que se puede comentar es aquella de compra, venta y distribución. ¿A qué se refiere? A que si estás comprando, vendiendo o distribuyendo, se te va a solicitar algún tipo de fianza por tu actividad comercial. Tienes que garantizar de que se está comprando y vendiendo de formas adecuadas y que los montos por los créditos que estés solicitando por tu compra o los montos que estés pidiendo por la venta o los montos de la distribución misma de tu producto estén de cierta forma garantizados. Como comprador, como vendedor o como distribuidor, podrás solicitar algún tipo de fianza que te garantice que se va a cumplir el pago por el producto, servicio que estés ofreciendo. Ese es el tipo de fianza que conocemos de compra, venta y distribución. Otro tipo que conocemos de fianza de carácter crediticio es aquella bursátil. La bursátil lo que busca es garantizar que se pague aquel crédito que tuviste con alguna institución financiera. Tanto lo que conocemos como capital, que es la deuda que se está estableciendo, como la parte de intereses. Un crédito que se establece con las instituciones bancarias normalmente buscan establecer algún tipo de fianza. En los grandes montos, en grandes préstamos, se busca este elemento. Si tú estableciste algún tipo de convenio, algún tipo de crédito con alguna institución bancaria, muy probable que dentro de las cláusulas que se te establezcan cuando se solicitan grandes préstamos, es que te establezcan una fianza, que tú debas de pagar un tipo de fianza o posiblemente dentro del contrato ya se te está integrando este tipo de fianza. Por ello, tienes que revisar muy bien estos convenios y saber qué tipo de fianza tienes que estar estableciendo. En algunas cuestiones será sobre el capital, o sea, sobre el total que se está solicitando. En algunos momentos será sobre el capital y sobre los intereses que te estaría cobrando el banco. Toma en cuenta este punto. Otro tipo de fianza que se estaría solicitando en su momento dado es aquella de factoraje. ¿Y qué busca? Es garantizar todas aquellas operaciones en materia de factoring, de factoraje. Cuando tú tienes o compras
o utilizas un servicio de factoraje, lo que va a buscar es de que sí se cumpla el pago en el momento que se solicita el servicio. Si no lo cumples, entonces entrará la figura de la afianzadora. Ese elemento es muy importante. Y por último, cuarto elemento, cuarto tipo de fianza que existen de carácter crediticio. Estas son de arrendamiento. En algunas ocasiones, sobre todo en tipo empresarial, pero también se da a nivel particular, cuando uno está arrendando algún bien, alguna casa, algún departamento, algunas oficinas, algunas bodegas, quien te está arrendando te va a solicitar que garantices el pago vía una fianza. Algunos tipos de arrendamiento lo que realmente te piden es de que des un depósito en garantía al principio, de 1 mes, posiblemente de 3 meses. Que en el momento de que tú dejes ese lugar, te lo regresarán como tal. Pero era un depósito de garantía. En algunas otras ocasiones no te van a solicitar esto, sino te van a solicitar una fianza. Que tú garantices que el tiempo que dure este contrato de arrendamiento se cumpla y que si tú llegas a dejar de pagar en su momento o si te dejan de llegar a pagar en su momento, tú vía la notificación legal puedas con la arrendadora, con la afianzadora, perdón, solicitar el cobro del dinero vía el arrendamiento. Y como comento, posteriormente la afianzadora lo que buscará es hacer el cobro a quien le está debiendo, al fiado. Entonces, como podrán ver, recapitulando, son 4 grandes rubros que podrían cubrirte las fianzas. Aquellas fianzas de tipo de fidelidad, normalmente de personas sobre personas, con la empresa con sus trabajadores. Aquellas de tipo judicial, cuando por alguna situación tienes algún tipo de trato legal o administrativo con el gobierno. Las administrativas, que lo que buscan cubrir es la misma operación que se está teniendo y garantizar esas actividades con tus vendedores, con tus proveedores, con los distribuidores. Y por último, las de crédito. Cuando se te ha otorgado algún tipo de crédito, algún tipo de arrendamiento, tú ya hiciste uso de ese, tendrás que, en algunas ocasiones, solicitar un tipo de fianza. Estos serían los 4 tipos de fianza. Y obviamente con cada una de sus características. Recuerda, en tu libro de trabajo, ahí se encuentran estas categorías. Revisa qué ejemplos se han puesto en cada uno de ellos. Muy importante que lo utilices y conozcas esa parte. Tu libro es una herramienta fundamental en el seguimiento de este curso. En este momento solo explicamos de forma genérica cada una de esas fianzas. Pero en el momento de la aplicación real, el libro de trabajo que tienes en tus manos te ayudará para tomar una decisión acertada. También dentro de este libro podrás encontrar más o menos cuáles son los porcentajes que una afianzadora te puede estar cobrando para tener un tipo de convenio de este tipo. En nuestra última lámina que tenemos en esta sesión, solo quería ejemplificar un poquito qué tanto te puede llegar a costar una fianza. Esa manera de ejemplo, en cada uno de nuestros países hay una serie de afianzadoras que tienen sus propias políticas de cuánto te puede llegar a costar una fianza. Pero hay una serie de elementos básicos y fijos que tendría todo contrato de una fianza. En primer lugar, y lo más importante, se tiene el monto. ¿Cuánto se está garantizando que se va a pagar? Por decir, en el caso que estamos poniendo, estamos hablando que la garantía tiene que ser por 1 millón de pesos. La institución afianzadora lo que te va a decir es, por la prima, por establecerte este convenio en donde yo voy a garantizar, afianzadora, el pago a tu beneficiario en dado momento, te voy a cobrar
el 1%. La prima por esta fianza va a ser del 1%, que significaría que te estaría cobrando 10,000 pesos. Pero no solo ese elemento es el que queda dentro de una póliza de fianza. La afianzadora, según sus políticas y según la legislación de tu país, te va a cobrar otra serie de cuestiones administrativas para hacerla válida. El segundo punto que te va a cobrar después de una prima, que en nuestros países suele ir, dependiendo de cada una de las categorías de fianzas que existe, puede ir desde el 1% hasta normalmente el 6-7%, dependiendo, claro está, del tipo de fianza que estás solicitando y de la misma solvencia que tú tengas como empresa. Si tienes una solvencia holgada como tal, no vas a ser de riesgo para la afianzadora. Si eres una empresa que tiene a lo mejor por ahí algún tipo de problema crediticio, que a lo mejor ya cayó en el buró de crédito, o a lo mejor que su liquidez no es tan rápida, tiene todo invertido en activos fijos y no tienen dinero para poder hacer pago de estas cantidades, a lo mejor ellos te van a cobrar una prima mayor porque eres de alto riesgo en dado momento. Entonces, eso es lo que va a tomar en consideración la afianzadora. Si eres solvente en su momento, más el mínimo que te cobraría por el tipo de fianza. El segundo elemento que te estaría cobrando son los derechos. Estos derechos, por decir, en México, representan el 4% sobre el valor de la prima. En este ejemplo que estoy poniendo, los derechos significarían 400 pesos, el 4% de los 10,000 pesos que está la prima. Otro elemento que te van a cobrar es el gasto por los trámites. Los trámites tienen un porcentaje específico. En muchas de nuestras legislaciones el trámite ya tiene un tope como tal. Para nuestro caso se están poniendo 400 pesos, 600 pesos. Estos 600 pesos ya son fijos. Todas las afianzadoras te van a estar cobrando esta cantidad solamente por el trámite que te están haciendo, porque ellos a su vez tendrán que hacer una serie de registros. Y por último, ya tienes una prima, ya tuviste que haber pagado unos derechos, ya se hicieron los pagos por los gastos administrativos y de trámite. Por último, como todo tipo de contrato de este género, se te cobrará el impuesto al valor agregado. En el caso de México, el impuesto al valor agregado para este servicio es del 15%. Por ende, al final, tu persona fiada por establecer un contrato de afianzamiento te va a estar costando 12,650 pesos. Por ello, cuando te digan el monto de la prima de una fianza, no solo te quedes pensando que vas a pagar el monto de esta prima. Como podrás ver, de 10,000 a 1,200 pesos, 1,260 que sería en este caso, es muy importante que lo tomes en cuenta. Estos 12,650 pesos, que es el monto general de la transacción, significaría que te está costando 26% más de lo que pensabas sobre la prima. Es un instrumento valioso para tus actividades comerciales. Y es una forma en que tú puedes garantizarle a tu cliente que se va a cumplir las características. A tu cliente, a tu proveedor. Por eso, estos contratos de fianza tienes que tomarlos en cuenta en el momento en que estás haciendo transacciones comerciales. Tanto para tu beneficio como para proteger lo que estás haciendo. Recuerda que es uno de los instrumentos más importantes que tienes que ver en tu labor administrativa. Es un elemento que existe, que tiene la oportunidad de utilizarlo. Dentro de tu país existe un sinfín de afianzadores. Recuerda
como hicimos el comentario sobre los seguros, para escoger qué afianzadora es la que más te conviene, tienes que establecer claros parámetros. Tú también tienes que hacer tu labor. No te dejes que te afiancen, que seas el beneficiario de alguna empresa que no tiene mucha solvencia. Como las aseguradoras, también las afianzadoras deben de tener un patrimonio propio y tienen que tener dinero que garantice que van a poder cubrir las fianzas de las personas que se están inscribiendo a los contratos con ellos. Estas fianzas deben de tener una solvencia. No se puede generar más fianzas si no hay un respaldo en base económica. Por eso, investiga en los portales de internet que vimos anteriormente cuáles son las afianzadoras. Seguramente existirá alguna asociación o algún buró en donde se establezca cuáles son las afianzadoras que tienen mayor solvencia, que tienen mayor capacidad económica. La intención no es de que la uses como tal. Dentro de las transacciones comerciales no es la idea que utilices una afianzadora, que tengas que recurrir a ese último elemento. Pero son necesarias en este mundo tan complejo. Y por ello debes de saber cuáles existen en el mercado, cuáles te pueden soportar. Las afianzadoras, su instrumento es importante. No todas las afianzadoras te manejan todos los tipos de fianzas del mercado. Algunas serán muy especializadas en cuestiones crediticias. Algunas tendrán cuestiones de carácter judicial. Habrá las grandes afianzadoras que tienen todos los parámetros de fianzas en el mercado. Consulta tus páginas de internet, consulta las asociaciones, consulta las reguladoras que existen en algunos de nuestros países y que lo que buscan es hacer estudios de cuáles son las más solventes, cuáles son las que tienen mejor trato, cuáles son las que pagan más rápido. Por último, dentro de este aspecto de fianzas, la pregunta fundamental es, bueno, si yo tengo que utilizar a una afianzadora para que me pague algo, ¿yo cómo le solicito que me haga el pago de esta situación? Es muy sencillo. Podrá sonar complejo en algunos de sus casos, sobre todo porque tienes que declarar que no se ha hecho el pago correspondiente. En el momento en que entra como tal el contrato de la fianza, tú, si tú eres el beneficiado vía esta fianza, tendrás que asistir con la afianzadora y comentarle que no se cumplió lo que se estableció en él. En algunos casos, como comentamos, en los casos judiciales, se tendrá que solicitar al gobierno que emita el documento en donde diga que no se pagó en tiempo y forma como se había convenido en la resolución judicial. Con ese documento, tu beneficiario, vas directamente con la afianzadora y ellos tendrán que hacerte el pago. En algunos casos es 24 horas después, en algunos casos puede ser 48 horas, hay algún tipo de fianzas que son hasta una semana después. Esto tiene que quedar claro, porque también lo que importa es la solvencia. Lo lógico es de que la afianzadora pudiera pagarte en el momento, pero no en todos los casos. Ellos también tienen que hacer sus procesos administrativos, revisar que la documentación que tú le estés entregando sea fehaciente y verdadera. Que dependiendo del tipo de fianza que se estableció, hay unas condiciones de pago. Por ello, tienes que revisar muy claramente cómo está quedando también el convenio de fianza. Bajo este elemento, si tú ya entregas la documentación que te pide la afianzadora, entonces podrán pagarte la cantidad que se tenía como tal. Se te garantizó el pago, se te pagará en su momento. Es muy sencillo, si ves. Nada más tienes que presentar la documentación indicada. Por ello, toma en cuenta que las fianzas te sirven en esta serie de procesos, tanto administrativos, crediticios, jurídicos. Es un instrumento importante.
En nuestra próxima sesión veremos otra herramienta que te puede servir. Este es el arrendamiento. Próxima sesión será un punto que tomarás en cuenta y que verás cuándo sí y cuándo no arrendar algún tipo de producto o servicio. Gracias.